o análisis de conglomerados jerárquico. Y esa sería otra técnica, ¿verdad? De conglomerados. Entonces, entonces, miren, bueno, la idea o el propósito de esta técnica, de esta técnica de conglomerados, es precisamente aprender, bueno, más bien, sí, bueno, aprender eh, basado en la jerarquía de los conglomerados que hay en un conjunto de datos. Eh, digamos una diferencia o cierta ventaja que tiene HCA, o sea, análisis jerárquico análisis de conglomerados jerárquico, sobre, por ejemplo, K-medias, es que puedes tener, digamos que se puede entender un poco a más detalle la estructura de los datos. Porque, como vamos a ver más adelante, pues va a partir tiene dos enfoques donde por un lado, puede tomar cada observación o caso como si fueran primero conglomerados separados, conglomerados formados de una más un elemento, ¿verdad? Y después, poco a poco, va calculando, que también se basa en distancias, hasta que llega y empieza a agruparlas, ¿no? En clusterings cada vez más, hasta que al final, pues llegaría a agrupar a todos los datos en un solo clúster, ¿verdad? Entonces, en el camino, pues se va a encontrar varias estructuras de clúster y vamos a ver que nosotros, como método no supervisado, pues nosotros vamos a decidir hasta cuántas nos quedamos. El otro enfoque es el que más bien primero comienza con un solo clúster formado por todos los elementos que contienen tu matriz de datos y poco a poco los va así subdividiendo, va haciendo divisiones o separaciones hasta que al final, digamos, terminaría en separando, de tener un solo clúster, va a dividirlos poco a poco a diferentes capas hasta que al final quedan todos los puntos como clústeres separados, ¿verdad? Entonces son los dos enfoques que ven ahí, el de, digamos, como hacia arriba, hacia abajo, ¿no? El bottom-up o top-down serían los dos tipos. Y se basa, pues, en distancias, ¿verdad? En una distancia va a empezar va a hacer el cálculo de las distancias. Y entonces, lo que vamos a obtener es un diagrama como el que ven ahí en la pantalla, que pues es un dendrograma, ¿verdad? Es la gráfica, es lo que representa ahí la jerarquía. Y bueno, es como eh, una especie como lo menciona ahí, ¿no? Como un árbol invertido. Y de esa manera se va viendo tal que cómo están separados o cómo se van dividiendo los conglomerados. Es una de las características que tiene este grupo, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, esto lo vamos a ver en más detalle, pero a grandes rasgos, por ejemplo, esta es una de las que les comentaba, por ejemplo, todos estos puntos como si fueran clústeres, si lo vemos así, clústeres formados de un solo punto. Y si nos vamos en esta dirección, lo que veríamos es, primero, por ejemplo, estos dos clústeres, de acuerdo al algoritmo, que va a tomar unas ciertas métricas, etcétera, vamos a ver a detalle, va a decir, mira, pues a esta distancia estos dos ya se agrupan como uno solo. Y si te vas aumentando la distancia, ahora estos dos que ya eran un grupo se van juntando con este tercero y ya forman un solo grupo aquí, en este punto, si se fijan. Y vamos avanzando y, por ejemplo, si nos fuéramos a este punto, en este punto tienes dos grupos, ¿verdad? Tendrías, por ejemplo, bueno, vamos como les decía, miren, por ejemplo, si nos vamos a pues este nodo ahí donde se unen, primero serían estos dos como un grupo, ¿verdad? Si nos vamos ya a una mayor distancia, por ejemplo, este nodo, lo que tenemos es este grupo que ya estaba más el que sigue, ya es esto. Si nos vamos a este de acá, más superior, ¿qué tienes? Tienes este grupo con este grupo, que tienes estos dos grupos, ¿verdad? Al final, en este último punto, pues estos dos ya formarían un solo clúster y acá tendrías otro clúster formado por estos.
terminaríamos con estos dos. Aquí ya tendrías, pues a esta distancia tendrías, bueno, digo, a este corte, digamos, tendrías estos dos grupos y pues ya, bueno, y al final se unen todos. Y lo que les decía, el otro enfoque es, primero empiezas, todos son un mismo grupo, y si vamos disminuyendo hacia acá la distancia, que tendrías que primero ser un grupo, después son dos grupos, vas bajando más, y bueno, si me voy por este camino, digamos, en esta distancia tengo ahora otros dos grupos formados por estos elementos. Si me voy de este lado, aquí tendría otros dos grupos y así, ¿verdad? Entonces se van a ir separando. Entonces aquí lo interesante es, como les decía, este diagrama es que nosotros podemos ver a qué distancia podemos ver, empezar a ver cómo se están agrupando. A qué distancia se forman grupos, o si lo vemos con el otro enfoque, a qué distancia se van separando también. Entonces, por eso la jerarquía, ¿verdad? Vas formando ahí grupos. Entonces, esos dos enfoques que les acabo de mencionar, que hacia arriba, hacia abajo, el nombre, bueno, correcto lo definimos como que son aglomerativo, aglomerativo o divisivo. Aquí tenemos los dos, ¿verdad? Por ejemplo, en el aglomerativo, que sería en esta de aquí, lo que tenemos es que, recuerden, ahí en ese empezamos como si cada caso o cada observación fuera un clúster, ¿no? Como si estuvieran aislados. Entonces son los que ven aquí, en esto aquí sería en el paso 1, ¿verdad? Aquí se hacen, si se enfocan aquí, tienen A, B, C, D, E y F, como si fueran separados primero. Entonces, cada uno como si fuera una especie de clúster, digo, un clúster formado por un elemento, ¿verdad? Y poco a poco se van a ir, pues, juntando, agrupando en nuevos conglomerados, hasta que va a todo llegar a un solo clúster, que sería en este último punto. Entonces, si se fijan, si nos vamos paso por paso, dice paso 1, todos están así separados, ¿verdad? A, B, C, D, E. Si se fijan ya para el paso 2, que ya es en realidad es una distancia a la que ya se avanzó, pues ya aquí se están agrupando, en este ejemplo, B y C y D y E. Y A sigue por ahí por su cuenta, ¿verdad? Ya para el paso 3 tenemos una agrupación bueno, y F también estaba aislado en el paso 2. Para el paso 3 ya tenemos en conjunto D, E y F. O sea, estos tres se unieron y ya formaron este clúster. Y sigue por separado B, C y A. En el paso 4 se van juntando, aquí nos dice que se juntarán B, C, D y F. Todos estos dos forman un grupo, un clúster, y el A sigue por separado, y en el paso 5, este grupo se une con A, y tal que ya todos las A, B, C, D y F se forman todo un solo clúster, ¿verdad? Ese es el aglomerativo. Empiezan por separado y llegan a un solo clúster. En el divisivo, lo que tienes es el proceso, pues digamos que inverso. Incluso aquí la dirección empieza acá, el paso 1 empieza aquí. En el caso 1 ahí lo que tienes es lo opuesto, ¿verdad? Empiezas con que todos los casos están en un solo conglomerado, todos juntos, y poco a poco se van separando en clústeres, hasta que cada caso va a quedar como un clúster aislado. Entonces, miren, si se fijan en esta figura, teníamos un solo clúster formado por estas A, B, C, D, E, F. Después, en un siguiente paso, resulta que ya B, C, D, F se separan y, bueno, la A por su lado. Para un paso 3 de B, C, D, F se separan dos elementos, D, E y F, y B, C. Se forman dos clústeres. El A sigue todavía y sigue aislado ya. Para un paso 4, del clúster DEF se desprende DE y la F sola en el paso 4. Y de la de BCDE se separa BC. Y finalmente, en el último paso, pues del clúster BC se separan en B y C. El DE se separa en D y en E. Y ya teníamos F y A separados, ya todos aislados, ¿verdad? Entonces, ese es el caso opuesto al aglomerativo. Entonces, divisivo,
Empiezas en un solo clúster y se dividen mucho, en separadas. En el aglomerativo, cada caso es un clúster y termina todo juntándose en una sola. Entonces, bueno, ese es el principio y el fin, ¿verdad? De cada uno, pero nosotros estamos interesados, donde vamos a estar interesados es en ver cómo se van formando estos clústeres y como es un método no supervisado, nosotros le vamos a decir al algoritmo hasta qué distancia se tome y nos diga cuántos grupos hay a esa distancia y esos son los que va a tomar como grupos separados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo haría esta parte, ¿verdad? El algoritmo, la parte del enfoque de aglomerativo. Entonces, el resumen va a ser esto. Va a calcular alguna distancia, una métrica, vamos a definir nosotros. Vamos a ver que hay diferentes métricas, pero bueno, se define entre cada clúster y todos los demás clústeres. Y lo que vamos a hacer es que se van a agrupar los clústeres más similares, o sea, los que tengan la menor distancia, juntas en un solo clúster. Y bueno, este se va a repetir, vamos a repetir esos pasos 1 y 2 para todos los casos hasta que se forme un solo clúster. Gráficamente, ¿cómo lo veríamos? Este es un ejemplo de cómo se empieza, ¿verdad? Entonces, el algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a calcular distancias. Una distancia em, em, entre cada clúster y va a empezar a agrupar aquellos que sean más similares. Que sean más similares, acuérdense que son los que tengan la menor distancia, ¿verdad? Eso significaría que sean más similares entre ellos. Y esto hasta que ya tengan un solo clúster. Entonces aquí, por ejemplo, lo va haciendo. Primero empezamos, tenemos 1, 2, 3, o sea, 9 casos. Quiere decir que al principio, para el algoritmo de la forma aglomerativa, considera que es como si hubiera 9 clústeres, 9 agrupaciones. Cada puntito es un conglomerado, o un conglomerado de un elemento, ¿verdad? Y después, por ejemplo, si ya se van hacia aquí hacia la derecha, al panel de la derecha, después va a calcular la distancia y va a decir cuáles son más similares, cuál es la menos distancia que hay entre los elementos. Y encuentra que son estos dos. Y ya los agrupa, entonces ahora nos tenemos 8 clústeres. Después sigue calculando ahora, ¿cuál es la distancia entre estos 8 clústeres? ¿Cuáles son los que tienen la menor distancia? Ah, pues estos dos, ¿verdad? Y los junta en un otro clúster. Tal que ahora ya tenemos 7 clústeres, ¿verdad? Este círculo verde grande, si se fijan, y uno, y ese contaría como uno, y luego 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vuelve a calcular dónde hay una menor distancia dentro de estos. Ah, pues lo detecta que está aquí, en estos dos. Entonces, este ya se queda, ya este clúster pues ya se quedó, ¿verdad? Y ahora la nueva que encontró fue esta. Y esto te reduce ahora a 6 clústeres. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clústeres. Vuelve a calcular cuáles son más de estos, de los que quedan, o entre todos estos clústeres, cuáles son los que están más cercanos entre ellos. Detectó que fueron estos. Entonces, esto ya se forman otro nuevo clúster. Ya nos quedamos con 5. 4 ya sería con estos clústeres, te forman otro, estos de aquí, y se forma otro clúster, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Vuelve a calcular y que se encuentra que los más cercanos que siguen son estos 3 que estaban aquí, y entonces ya te quedan 3 clústeres. Vuelve a calcular y dice, no, pues bueno, ahora los más cercanos son estos dos, ¿verdad? Este y este. Se los agrupa, se quedan con este, ya tenemos 2 clústeres. Y finalmente, pues ya, bueno, ya no hay otro, ¿no? Entonces ya la última, pues es agrupar todos. Entonces, ahí ya termina el algoritmo.
Eh, ahora, esto, bueno, de manera gráfica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hay ciertos, pues entonces dijimos que está calculando ahí la distancia y entre clústeres, ¿verdad? Pero, pues bueno, va a haber ciertas maneras de hacer estas distancias o calcular. Aquí le llamamos mucho que estas distancias sería la similitud. ¿Qué tan similares son un conglomerado con el otro? ¿Qué tan similares son, verdad? Entonces, para hacer esto de qué tan la similitud y la distancia, hay diferentes métodos. Entre ellos están el de centroide, el simple, el completo, el de promedio y el método Ward. Eh, entonces, em, bueno, lo primero, bueno, más bien antes de eso, lo primero que tenemos que elegir es ver qué distancia vamos a usar porque todo es distancia, ¿verdad? Y hay son distancias, pero lo hace de distintas maneras, que son estos métodos que les mencioné. La distancia que se calcularía, tendríamos dos opciones. Calcularla como la distancia euclidiana, que ustedes ya saben cómo se calcula la distancia euclidiana, ¿verdad? Entonces ya dependiendo de si podemos calcular una distancia para n dimensiones, ¿verdad? Entonces, donde n, las dimensiones son las variables. Entonces, la más simple, pues bueno, es cuando tienes dos variables, ¿verdad? De dos dimensiones, pero podemos tener n y pues ahí se van calculando. Es la euclidiana y la otra es la Manhattan, recuerdan que era como las cuadras en una ciudad, ¿verdad? Entonces, lo más común pues es la euclidiana, distancia euclidiana. Ahora, después ya que se elige, o sea, pero lo que esto lo menciono porque digo, hay manera de decir, no, bueno, yo prefiero que se calcule con la euclidiana o con la Manhattan. Pero bueno, les digo, la más común, pues es la euclidiana. Ya una vez que se calcula la distancia con la euclidiana, la segunda, digamos, opción, o sea, vamos a usar la distancia euclidiana, y luego cómo se va a calcular esta distancia, o sea, de qué manera, digamos, para calcular esta métrica entre los conglomerados. em, pues bueno, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, si quieres calcular la distancia entre dos puntos o dos casos, pues ya lo sabemos cómo es, ¿verdad? Lo de la raíz cuadrada y donde dentro de la raíz cuadrada es la suma de los cuadrados de las diferencias de cada uno de los elementos. Entonces, serían dos puntos, pero aquí la cuestión es de que no vamos a calcular la distancia entre puntos, sino después, cuando ya se van estos agrupando, entonces ya va a ser la distancia entre conglomerados como tal, y un conglomerado está formado por muchos puntos, ¿verdad? Entonces, como son múltiples puntos, eh, tendríamos que elegir una manera de calcular la distancia euclidiana, pero no la euclidiana entre dos puntos, sino, digamos que una especie, bueno, sería la distancia euclidiana entre dos clústeres. Entonces, a eso se refiere que para calcular la distancia euclidiana entre clústeres, más bien tendríamos diferentes opciones. Esas opciones son esos que les acabo de mencionar: centroide, simple, completo, average o Ward. Aquí vamos a ver, bueno, unos de los más comunes. En el caso ahí tienen, bueno, de manera gráfica, tenemos cómo se calcula cada uno. Por ejemplo, la de centroide, eh, básicamente, bueno, calcula la distancia entre cada clúster, entre el centroide de cada clúster, ¿verdad? Entonces, entonces lo primero que tiene que hacer es calcular el centroide y calcular la distancia. Luego, el simple calcula, bueno, es el centroide, bueno, ya dijimos, ¿no? Distancia entre centroides. Entonces tiene que calcular aquí el centroide de cada clúster, de cada conglomerado y la distancia entre ellos, para ver cuáles son más similares. Aquellos que tengan la distancia menor entre centroides, pues serían más similares y serían los que agruparía, ¿verdad? Luego está la simple.
donde toma la distancia entre los casos más cercanos de los dos clústeres, como si fuera la distancia entre los clústeres, ¿verdad? O entre los conglomerados. Miren, por ejemplo, aquí pueden ver que para el clúster, vamos a poner que este es el clúster 1, este es el 2 y este es el 3. En el 1 y en el 3, primero dice, estos son los más, este elemento y estos son más cercanos con el 2, con esos dos, y esos dos son los elementos más cercanos del 1 con el 3, ¿verdad? Entonces, aquellos que estén más cerca, el cual sea la distancia menor entre esos puntos, pues es como se haría esa sería la distancia, como si fuera la distancia entre clústeres. Entonces aquí, pues bueno, estos dos elementos van a tener una cierta distancia y estos dos otra cierta distancia. La que sea menor, pues sería el donde los agruparía. Aquí pueden ver, bueno, a lo mejor no es tan claro, pero se ve un poquito, están más cercanos como que entonces aquí agruparía la 1 con la 3. Algo más o menos que habíamos visto con, bueno, aquí no están están más o menos similares, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que entonces toma primero los más cercanos y luego ya esa distancia, esa va a ser la distancia para el algoritmo, va a ser la distancia entre los clústeres. Y luego el otro que está aquí, el tercero, sería el completo. Aquí toma la distancia entre los casos más lejanos de cada clúster. Y esa distancia es la que para el algoritmo va a ser la distancia entre clústeres. Entonces, si quisiéramos saber la distancia entre clúster 1 y el 2, la distancia entre uno va a tomar los que estén más lejos, ¿verdad? Los elementos más lejanos entre el 1 y el 2 son este, y entonces esa es la distancia del 1 al 2. Si queremos saber la distancia del clúster 1 al clúster 3, es la distancia de los más lejanos, del 1 al 3, de los elementos más lejanos. Los más lejanos del 1 y el 3 son este y este, ¿verdad? Sería como que lo opuesto al simple, ¿verdad? Y luego sigue el de promedio, average. Ese lo que hace es precisamente como el nombre lo indica, toma el promedio o la distancia promedio entre todos los casos de dos clústeres. Y eso para el algoritmo va a ser la distancia entre los clústeres. Entonces, eh, entonces aquí, por ejemplo, entre el 1 y la 2, ¿qué va a hacer? Va a tomar la distancia de cada punto, de este punto, con todos los con todos los casos, ¿verdad? Se va a tener que tomar la distancia entre este con todos los demás, de este con todos los otros elementos del clúster 2 y este tercer elemento con todos los elementos del tercer. Entonces obtienes todas las distancias de cada punto con los del otro clúster y el promedio de eso va a ser la distancia que habría entre 1 y 2, entre el clúster 1 y el clúster 2. Y lo mismo para el 1 y la 3, ¿verdad? Toma todas las distancias de los elementos 1 a cada uno a los del 3. Entre ellos tomas las distancias de todos y el promedio de esas distancias va a ser la distancia entre el 1 y el 3. O sea, aquellos que tengan la distancia promedio menor, pues bueno, son los más cercanos. O los más similares, ¿verdad? Acuérdense que también esa parte similares serían como cercanos. Finalmente está el método WARD. Ese es un poco ya más complejo, eh, porque, pues bueno, ahí más bien calcula es la suma de, de cuadrados. Eh, lo que, por ejemplo, eh, va a calcular entonces la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada caso y hacia
¿cómo se llama? Y al centroide, ¿verdad? Las diferencias al cuadrado entre cada caso que hay en el clúster y, y el centroide. Aquellos que tengan, que resulten en la menor, ¿cómo se llama? En la menor distancia, o menor, más bien la menor suma de las diferencias de los cuadrados, serían aquellos que serían más similares, ¿verdad? Entonces, aquí hace ¿cómo se llama? La suma. Por ejemplo, aquí está sumando si queremos, de la 1 con la 3, entonces toma la diferencia entre lo que representa aquí estas líneas, ¿verdad? La diferencia, los cuadrados de los elementos de clúster, o sea, de con este con este elemento, y ¿dónde está? Ah, y tendría que ser de la distancia entre los elementos al centroide, ¿verdad? Lo que decíamos. Acá está representado, por ejemplo, acá, donde está cada elemento y su distancia al centroide. Entonces, aquellos que tengan la menor diferencia entre la suma, aquellos que resulten, a ver, entre la suma, la menor suma del cuadrado de la diferencia, serían los más similares. Este también a veces se menciona, también se puede conocer como la de la mínima varianza. Bueno, entonces, esos son los métodos. General, pues en la práctica, muchas veces el que se utiliza, o lo que he visto así utilizado un poco más frecuentemente, es el de el de completo o el simple, ¿verdad? Que nada más son las distancias de los elementos más cercanos a los más lejanos. Muchas veces se usan eso, pero precisamente porque son fáciles de calcular. Pero se puede elegir. También estos, recuerden, no hay como un criterio para elegir por cuál te vas. Entonces, como hicimos en algunos otros algoritmos, muchas veces en el algoritmo se pone a prueba utilizando todos los tipos de estas formas, o sea, promedio, WARD, del otro, y se mide a ver con cuáles obtienes el número cuál te separa mejor entre clases, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Aquel que te separe mejor entre las clases, pues bueno, ese con el que se queda. Entonces, miren, bueno, en este caso el otro es el divisivo, que recuerden que en el divisivo comenzarías es el que se ve acá abajo, una sola clúster y termina dividiendo cada dato como si fueran una clúster independiente. Bueno, y también otra cosa que mencionar, por ejemplo, en la práctica entre el algoritmo y el divisivo, aglomerativo y el divisivo,
es más comúnmente usado el aglomerativo, o sea, el que empiezas como casos aislados y tienden hasta que llegan a un solo clúster, más que el divisivo, que es el que tienes un solo clúster y los vas separando, ¿verdad? Esto también, bueno, el aglomerativo, eso se prefiere también en parte porque el aglomerativo también es menos computacionalmente costoso, tiene menos costo computacional que el divisivo. Eh, eh, También algo que en la práctica se menciona es de que, por ejemplo, el aglomerativo es mejor para encontrar cuando tenemos conglomerados pequeños. Y el otro, el divisivo, es mejor para cuando tenemos clústeres grandes, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver cómo se haría ya en la implementación, en la práctica. Entonces, para eso vamos a usar estas librerías, Tidyverse, que esa, bueno, ya la tienen. Aquí vamos a usar otras diferentes a las que hemos utilizado, la MLR y bueno, principalmente esa, para hacer aquí sobre todo porque vamos a usar unas funciones que no vienen en esa librería. Entonces vamos a usar otra que se llama cluster y la otra se llama facto extra y dendextend. Bueno, esta, no recuerdo si al final lo usamos. Bueno, sí, pero esta, por ejemplo, cluster, esta contiene algoritmos ¿cómo se llama? De conglomerados que nos van a servir. Facto extra es para la parte de la visualización. Entonces, si lo están, digamos, si tienen ahí el R ahorita ahí disponible, les pediría que revisen si pueden, si sí les carga cluster y cluster probablemente sí lo cargue, a veces sí los contiene el R, ciertas versiones, pero esta creo que no, esta sí a lo mejor es probable que la tengan que instalar estas dos. Nada más con install.package, facto extra y dendextend. Entonces, miren ahí, entonces en la preparación, vamos a, em, para hacer, bueno, esta parte del análisis de conglomerado, la idea es de que tenemos un dato, el dato debe estar de esta manera, o sea, por ejemplo, siempre tener las observaciones como filas y las columnas como variables, ¿verdad? Esto, recuerden, esto es lo que, bueno, cuando usamos el objeto este de table, no lo hace automáticamente. En esta ocasión, para estos datos, no vamos a usar el table, entonces lo vamos a hacer un poco con algunas funciones que son más de las funciones base que trae el R. Entonces, bueno, nada más cuidar eso, que esté así nuestros datos. Los valores faltantes, pues hay que quitarlos, o estimados, acuérdense que quitados es cuando, de la manera de quitarlos, se acuerdan que había dos maneras. Una es de que se recomiendan, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tienes muchas variables y pocas observaciones o casos, se prefiere quitar aquellas variables que tengan si tienes una variable que tenga muchos valores faltantes, pues se prefiere quitar esa variable. Quitarla, porque como tienen muchas, probablemente no te afecte tanto en tu modelo. Pero, y si tienes el otro caso, que sería que tienes muchas observaciones o muchos casos y pocas variables, ahí más bien conviene irse sobre o quitar los casos que tengan datos faltantes, porque como tienes muchos casos, pues si quitas uno probablemente no te afecte
que si quitas una variable, que son poquitas, ¿verdad? Entonces, eso sería una recomendación en la parte de si se desean quitar. Lo de estimado, acuérdense que es, por ejemplo, utilizar algunos trucos como uno que se usa muy comúnmente en la práctica es, pues, simplemente obtener el promedio ahí, los valores promedios de determinada variable, la media, ¿verdad? Y sustituir esos valores que faltan por la media. Ese es un truco, bueno, algo que se usa. Otra cosa es, dado que análisis de conglomerados, como, bueno, como la otra técnica de conglomerados también, utilizan la distancia como métrica y por ejemplo, en algún punto también calculan la media, etcétera. Entonces ahí es necesario que estén estandarizados. O sea, son sensibles a la escala de los datos, ¿verdad? Y es lo que siempre les he comentado, que puede haber variables que tienen una escala muy grande y una muy pequeña, entonces el algoritmo va a tomar o le va a dar más peso a las variables con valores grandes que a las que tienen pequeño. Prácticamente las va a despreciar cuando no debe de ser así. Entonces hay que estandarizarlas. Estandarizar, recuerden que es quitarle la media, que los datos tengan media cero y, y y una desviación estándar de 1. Es decir, tomamos un elemento, le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. A eso se refiere. De esa manera ya tenemos los datos a una escala, a la misma escala. Entonces, ese es otro paso importante. Entonces, eso normalmente se hace, los datos si no están así, pues se deben de hacer como un preprocesamiento, digamos, antes de meterlos al algoritmo. Entonces, ¿qué conjunto de datos vamos a usar? Vamos a usar uno de los que ya contiene el R base, tiene varias diferentes conjuntos de datos. Entonces, que son buenos, sobre todo sirven para esta parte de aprendizaje, ¿verdad? De enseñanza, más bien. Y, por ejemplo, aquí vamos a tomar uno de los que hay, que por ejemplo este es de arrestos en Estados Unidos, y es US Arrest. Y bueno, ese sería, eso sería una opción, ¿verdad? Digo, más bien, esa es la base de datos que vamos a utilizar. Entonces contiene estadísticas de arrestos de 100,000 personas en diferentes tipos ¿cómo se llama?, de delitos. Y, adicionalmente también tiene una de las variables es el porcentaje de la población que vive en determinadas áreas urbanas. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer que aquí, pues prácticamente va a quitar todos los DF, más bien los va a omitir. Los va a remover tal cual. Y y luego se va a hacer el escalamiento. Un escalamiento aquí con la función scale. Entonces le ponemos scale de f y pues ya que va a hacer, acuérdense que internamente quita la media y divide entre la desviación estándar para que no todas las variables contribuyan de igual manera. Y bueno, igual los podemos visualizar si queremos. Nada más algunas para no visualizar todas porque tienen muchos casos. Y entonces serían aquí nada más los primeros con la función head. Te pone los primeros 1, 2, 3, los primeros 6 y ya, ¿no? Nada más para ver más o menos cómo están estos datos. Aquí pues ya están escalados, ¿verdad? Por eso se ven así con estos números. Entonces, ahora, para en R, hay diferentes funciones que te pueden calcular el HCA, el análisis de conglomerados. Los más comunes son el hclust, que está en este paquete de stats, generalmente ya está instalado, ya lo trae por default el R. Otro se llama ACNES,
Ese sí está en el paquete cluster. Y estos son, es para agglomerative, ¿verdad? Para aglomerativo. Entonces de ahí viene esto de la G, ¿verdad? Es de agglomerative. Y el otro, o sea, este es específico para esto, para agglomerative. Y si quisiéramos usar uno que ya sea específico para divisivo, sería, el algoritmo se llama Diana, del paquete cluster. Antes de divisive. Y entonces podríamos usar cualquiera de esos tres. Entonces, entonces, bueno, ya en base, ¿no? Entonces, bueno, si queremos, en resumen, o sea, si queremos aglomerativo, se usa hclust o Agnes. Si queremos divisivo, es el Diana. Entonces, les decía, es más comúnmente en la práctica usar el agglomerative. Entonces, por lo tanto, generalmente esta es una de las funciones más conocidas para clusters, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer para agglomerative, recuerden que agglomerative empiezas con todos como si fueran clusters distintas. Cada punto es un clúster, un conglomerado. ¿Y qué va a ir haciendo? Los va a ir uniendo en base a su similitud y al final va a llegar a un solo clúster. Y ahí termina. Entonces, bueno, primero sería aquí, pues bueno, se le conoce como matriz de disimilaridad, dissimilarity matrix, pero son las distancias, ¿verdad? O sea, aquí las calculamos, que calcule las distancias de F. ¿Qué método? O sea, ¿qué distancia? Euclidiana. Porque acuérdense que también se puede hacer la de Manhattan. Pero generalmente se utiliza la euclidiana. Y luego, entonces ya que tenemos estas distancias, estos valores de distancias van a entrar al hclust específicamente para hacer el método de aglomeración. Y entonces ya estas distancias, acuérdense que teniendo las distancias se podían hacer diferentes formas. ¿Se acuerdan que algunas que tomaban el elemento que esté más cercano entre clúster, o los que estén más lejanos, o el promedio entre las distancias, o los centroides, todo eso? Tenemos que indicarlo ahora. Va a usar esas distancias para hacerlo del método que queramos usar. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí vamos a hacer el HCA, el H con hclust, de la matriz esta de ya de las distancias. ¿Y con qué método? Va a usar el método de complete, que es el completo. El completo era el que tomaba los elementos más lejanos de cada clúster, como la distancia entre clústeres. Entonces, recuerden, ya en las distancias ya sabemos, en la D, que es la matriz de distancias, ya tenemos ese dato de cuáles pueden ser. De aquí el algoritmo ya puede saber. De aquí va a elegir cuáles son los elementos que están más lejanos de cada clúster. Y una vez que ya sabe cuáles elementos son los más lejanos entre clústeres, va a tomarlos como la distancia entre clústeres. Y ese es el llamado complete. Si ya hemos puesto aquí el simple, lo que va a hacer es tomar las distancias, va a buscar aquellos elementos entre clústeres que estén más cercanos entre ellos, y esa va a ser la distancia entre clústeres. Bueno, entonces en este caso vamos a usar la de complete, que es también una de las más comunes, y vamos a graficar el dendrograma. ¿Cómo se va a graficar el dendrograma? El dendrograma se grafica como plot. Bueno, como cplot, HCI, que es análisis de clústeres. CEX es la escala nada más esa es una escala de las etiquetas que van ahí, el tamaño como de los elementos que van ahí, porque como queremos, el dendrograma ahorita van a ver que nos grafica con los nombres. Entonces a veces es la escala que tendría 0.6 para que se vean pequeñas, digamos, las letras y las etiquetas. Y este hang -1 es nada más para que es para que se visualice un poco mejor las etiquetas. Ya, bueno, yo cuando les ponga el gráfico, ya lo podemos ver. Miren, entonces si hace esto de hclust complete, así es como nos da el dendrograma.
Entonces ya esta función te pone pues arriba el título aquí, acá el height, que sería esa es bueno, la altura sería la altura del dendrograma, pero es la distancia. Y lo que les decía, bueno, lo de punto 6 era para que se hagan estos pequeños, porque aquí nos está graficando todos los estados con la información de los delitos cometidos, ¿verdad? En cada uno. Entonces ya con esas, y lo de -1 que venía ahí es para que deje, si se fijan que deja un espacio ahí entre las etiquetas y donde comienza, porque si no empezarían aquí, aquí estarían pegadas, las etiquetas estarían justo aquí en el 0, ahí empezarían las letras. Entonces se ve como muy amontonado, ya le dejas aquí, empieza más abajo. Y bueno, el caso es de que después de ahí, este es el agglomerative. Entonces, el agglomerative, recuerden que el algoritmo internamente lo que hizo fue tomar cada estado, o sea, para este conjunto de datos en específico, cada estado era un clúster originalmente. Después va a ir tomando distancias, va a buscar, por ejemplo, aquí, por poner así un ejemplo, yo creo que, bueno, uno que es más o menos claro es aquí, miren, en Iowa y New Hampshire. Esos tendrían, de acuerdo a las distancias que encontró, entre clústeres, serían estos clústeres, o sea, ahí tendrían la distancia más pequeña. Entonces ya las empieza, por aquí ya las empieza a agrupar. Después la que seguiría serían, por ejemplo, esta. Bueno, hay más, ¿verdad? O sea, bueno, son varias tan que habría que irlas viendo, pero digamos que para concentrarnos en una sola parte, entonces después ver calculando y luego va a ver que la distancia más seguiría con main, y luego ya se va subiendo, va calculando distancias, y después estas tres se unen con estas tres de acá, con Idaho, Montana, Nebraska, por ejemplo, a este nivel. Luego a este nivel ya se unen todos estos estados con estos de acá, y formarían una especie de clúster. Ese sería un clúster que después podría estar ya a este nivel, que ya es más arriba del 4, tendríamos estas dos clústeres, por ejemplo, esta, que está formada como por aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Y la otra clúster, si, digamos, hacemos un corte aquí, ahorita vamos a ver, de hecho, que se puede hacer, poner ahí el corte para ver. Si hacemos un corte aquí, eh, por ejemplo, aquí, si cortamos aquí, ¿qué ocurriría? Miren, aquí, bueno, vamos a poner que voy poniendo ahí un corte aquí. Aquí sigue la línea, así como haciendo el corte, ¿verdad? A esta altura. Si yo hago ese corte, tendría, lo que me indica es que esto, desde aquí es un clúster, otro clúster sería abajo de este, está todo esto, este sería otro clúster, como hasta por acá, ¿verdad? Aquí hay otro clúster, este de aquí, y acá hay otro clúster, este de acá. O sea que nos está diciendo aquí que hay 4 clústeres, ¿verdad? No tiene que ver con este 4 de acá, ¿verdad? Esta es una distancia, y aquí coincidió que son 4 clústeres, porque por ejemplo aquí en el 5, si hiciéramos un corte en el 5, ahí se ve que son estos dos. A la distancia de estos 5 tendrías 2 clústeres. Otro caso, por ejemplo, si nos fuéramos aquí un poco más abajo del 3, como 2.5 por decir. Bueno, por decir ahí, ¿verdad? Porque, bueno, más bien no tendría sentido, porque ni modo que digamos que 2. A ver, bueno, sí, 2.5. Tendríamos, aquí sería el corte por aquí, pasaría por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Si se fijan aquí, lo que tendríamos, dejen borro para que no esté tan amontonado esto. Les decía que aquí como en 2.6, 2 por ahí, tendríamos el corte, iría por aquí, ¿verdad? Sí, lo cortaría aquí, cortaría como por aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Si se fijan, tendríamos un clúster formado por estos, otro clúster formado por estos, otro clúster formado por estos estados, otro clúster formado por estos, y otro clúster formado... bueno, aquí nada más un clúster formado por una sola, miren, por Alaska. Y luego este formado por estos de acá, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. No, 4, 6, ¿verdad?
Si hacemos un corte aquí nos indicaría que habría 6 clústeres. Y acuérdense que acá por el 3.8 y nos indica, estos clústeres se reducían a 4 y acá a 5 se reducen a 2 y así, ¿verdad? Entonces al final, más adelante lo vemos, pero al final, para que ustedes se vayan dando una idea, es de que como son métodos no supervisados, acuérdense que muchas veces depende del investigador. Si el investigador dice que tiene, o sea, de acuerdo al estudio, dices, bueno, de acuerdo a mis datos, yo lo que espero o la idea que tengo, de acuerdo al conocimiento o experiencia que tenga de estos datos, yo eh, espero que tenga dividido, que esto se divida en cuatro conglomerados, ¿verdad? Porque significan 4 regiones que están muy ya identificadas, ¿no? Como, no sé si sean por región, por el tipo, por la economía o por la población, no sé, ya la persona que está haciendo el experimento o la investigación, pues tiene una idea, ¿verdad? Entonces vamos a poner que a lo mejor por el tipo de economía que tiene o el ingreso que hay ahí en cada región. Entonces dicen, no, pues yo espero que haya 4. Entonces quiere decir que el algoritmo tendríamos que hacer el corte como por aquí donde están los 4. Entonces, como esperas 4, haces el corte donde hay 4 y entonces ahora sí, que la utilidad del conglomerado es que te va a decir quién está en el conglomerado 1, quién está en el conglomerado 2, quién está en el 3 y quién está en el 4, ¿verdad? Si hiciéramos ese corte. Si hiciéramos el corte acá, nos indicaría qué estados están en el clúster 1, cuáles en el 2, cuáles en el 3, cuáles en el 4, en el 5 y en el 6, ¿verdad? Entonces, si esperábamos, por ejemplo, 6 clústeres por algún criterio que se conoce, podemos decir cuáles estados corresponden a cada clúster. Y, y precisamente, bueno, ya se haría con esos clústeres nos quedaríamos. Hasta aquí sí, o alguna duda que tengan de momento. Entonces, mira, entonces, bueno, esto fue hecho con la función hclust, que es para aglomerativo, ¿verdad? Y mencionaba también que hay otra función que usa el aglomerativo, esta función que se llama agnes. Entonces podemos usarlo y pues bueno, es básicamente o sea, pones el conjunto de datos, el método, es muy parecido, ¿no? La única diferencia que podemos decir que, o sea, tendremos el mismo dendrograma, todo igual, ¿no? La única diferencia que tiene o ventaja que tiene usar esta implementación es que ahí se calcula esta implementación te da una especie de coeficiente llamado coeficiente de aglomerativo. Y, eh, y bueno, ese digamos que no, es así como muy, bueno, ahorita no tiene mucho caso meterse en esa parte, pero lo importante es que la interpretación del coeficiente, coeficiente lo que te da es algo parecido como si fuera un coeficiente de correlación, más o menos. Porque tam- también si están cercanos a uno, eso sugeriría que, que, que te está haciendo que también te aglomera a tus, pues
o qué también te hace el aglomeramiento, ¿no? Es como como una especie de métrica pues como desempeño o qué también te lo hace. ¿Y eso para qué nos serviría? Es lo que les decía, es que eso nos serviría, por ejemplo, para evaluar de acuerdo al método que usemos para calcular los clústeres, ¿verdad? Recuerden que están los métodos, el de promedio, el simple, completo, el WARD, etcétera. Entonces, por ejemplo, podríamos, como esta nos da los coeficientes de aglomeración, nos diría cuáles están agrupados de mejor manera. Entonces, aquí miren, por ejemplo, podemos definir un vector M donde están los métodos y luego le vamos a poner, también le ponemos como names para que este vector, bueno, se tenga como nombres pues cada uno de los métodos. Y luego, bueno, por ejemplo, podemos usar esta función donde nada más nos esté calculando el método que haga clusters, HCA, que lo haga HCA, y que nos esté calculando el coeficiente de aglomeración. Y al final usamos la función mapDBLM para que nos dé los métodos y el coeficiente de aglomeración. Entonces, por ejemplo, el average dice que es su coeficiente de aglomeración 0.73, el simple 0.62, el completo es 0.85 y el WARD 0.93. Entonces, aquí de esta manera nos diría, ¿cuál sería la interpretación? Nos diría que el WARD, el método WARD, es el método que identifica, digamos, unas estructuras, de mejor manera las estructuras o los conglomerados de los 4 métodos que estamos comparando. Eh, entonces, quiere decir que te está identificando más los conglomerados, ¿verdad? De mejor manera, porque uno que no esté bien identificados, digamos que acuérdense que la idea aquí es que todos son primero conglomerados independientes y luego van a llegar hasta un solo conglomerado. Entonces hay métodos que si no están funcionando bien, pues muchas veces te va a ir dejando métodos todavía como clústeres separados, cuando la idea es que al fin queremos agrupar, ¿verdad? Queremos tener grupos, entonces no nos sirve mucho que el algoritmo vaya avanzando y siga dejando muchos como independientes, porque pues bueno, la idea, lo que se espera es que más bien en un punto pues se van haciendo grupos, ¿verdad? No se van a quedar muchos aislados. Tal vez algunos, y más si hay algún atípico o algo, pero generalmente pues todos van a irse agrupando y formando los clústeres, ¿verdad? Porque es parte de lo que necesitamos para darle una interpretación a los datos. Entonces, bueno, aquí, pues bueno, lo que al final podríamos decir, bueno, yo me puedo quedar con el método de WARD, porque es el 93, o sea, pero si se fijan, por ejemplo, el completo también tiene un buen desempeño. O sea, dijeron que más, o sea, el criterio es pues con cercanos a 1, ¿verdad? Entonces no hay así como un umbral, pero pues lleva 0.85, pues ya está cercano. Claro, 0.93 está más, pero la diferencia entre uno y otro es que, bueno, el completo pues es mucho más, es nada más la distancia entre los elementos más lejanos. Y Guardia, acuérdense que tomaba hacía el cálculo de la suma de las diferencias y luego el centroide, o sea, ahí entraban más operaciones. Entonces, probablemente cuando tengamos muchos datos, el WARD pues tenga un poco más de costo computacional que el completo, ¿verdad? Porque tardaría más, tiene que hacer más operaciones internamente que el completo, que es nada más unas distancias. Entonces, eh, si los dos funcionan bien y con el completo es más rápido, pues puedes tomar también el completo. Si en este caso que son datos, digamos, tan complejos, pues nos quedamos entonces con el mejor, como hicimos con otros algoritmos, que medíamos el desempeño, pero ahí de clasificación. Aquí es con este coeficiente. Entonces, por ejemplo, basándonos en eso, pues decimos, bueno, vamos el que dio el mejor clúster, el coeficiente mayor, sería WARD. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más usamos es la función Agnes, DF y el método de WARD, porque fue el que dio el mejor. Y aquí vamos a usar esta función pltree para que nos haga el conglomerado.
Graficamos y aquí está, da este resultado, ¿verdad? Igual interpretación, lo mismo que les mencionaba, o sea, primero empiezan como clúster separado y pues ya los va juntando en base a la distancia. Como decíamos, si esperábamos que tuviéramos, de acuerdo a nuestros datos, 4 clústeres, pues el corte sería como por aquí. A esta distancia encontraríamos esos 4 clústeres. Esta y esta, ¿verdad? Al mismo, si nos hacemos el corte a la misma altura, digamos, serían aquí. Ahí aquí habría 4 clústeres. En este clúster 1 serían estas de aquí. Clúster 2 serían estos de aquí. Aquí. Clúster 3 serían estos de aquí. Hasta acá. Clúster 4 serían estos de aquí, ¿verdad? Y de hecho, bueno, a esa altura no hay ninguno que se quede así solo. Recuerdo, creo que con el completo sí había por ahí una que se quedaba, ¿no? Fuera casi a la misma distancia. Pero bueno, el caso es que entonces ya tendríamos, y entonces ya la técnica nos va a decir quiénes pertenecen a cada clúster, y ya les decía, es parte del investigador, quien esté haciendo el análisis, de decir, darle la interpretación a cada clúster. ¿Por qué esos estados pertenecen, bueno, esos sí estados están en el clúster 1? ¿Qué tienen en común? ¿O los 2, los 3, 4? ¿O son regiones? ¿O podemos decir que el clúster 4 son aquellos que, no sé, sean donde los delitos sean lugares con más delitos, más delincuencia, y a lo mejor la 2 es la menos? Ahí tendremos que verlo, ¿verdad? La interpretación. Y bueno, este fue entonces el aglomerativo, ¿verdad? ¿Ves el algoritmo aglomerativo? Y así como el aglomerativo, acuérdense que también está el divisivo. Para el divisivo decíamos que había otra función que nos implementa el algoritmo HCA, pero divisivo, que sería Diana. Entonces, pues nada más ponemos Diana, DF, luego hacemos y el dendrograma, ¿verdad? Prácticamente con los mismos argumentos. Y divisivo, acuérdense que mm, em, es primero, o sea, internamente lo que haces, primero tienes un clúster grande y luego te lo va dividiendo. Y bueno, eso sería nada más. Pero bueno, y al final el dendrograma pues queda igual, o sea, eso de manera interna, y el dendrograma pues es igual al que se obtuvimos con Agnes. Y la única, bueno, aquí está, miren. Estos son los resultados que se obtenían con el aglomerativo. Entonces, igual recuerden, si lo vemos como una especie de árbol, como cuando vimos de árbol de decisiones, ¿verdad? Cada una de las hojas pues serían uno de los casos o una observación, ahí es donde se termina, ¿verdad? Si nos vamos moviendo hacia arriba, pues las observaciones que son similares se van agrupando, se van combinando pues en ramas, ¿verdad? Que por ejemplo estos dos, pues bueno, va a aumentar la distancia y va a haber un punto en el que se combinan aquí, ¿verdad? Y así como para varios. Em, y bueno, al final, pues tendríamos ya todo el mismo grupo. Em,
Muy bien, entonces, y bueno, les decía, este es el endograma, ¿verdad? Ahora, entonces, bueno, esta fue otra forma, usando el otro algoritmo para identificar clústeres. Ahora, les decía que, por ejemplo, pues, de acuerdo a donde hagamos el corte en el endograma, pues obtenemos el número de conglomerados, ¿verdad? Como les había dicho. Les decía que esto es similar, o bueno, podemos decir similar a lo de K-means, al conglomerado K-means, ¿verdad? Que nosotros decíamos el número de grupos que esperábamos y el número, y dábamos el K, ¿verdad? Para identificar los subgrupos. Entonces podemos hacer un corte y nos puede indicar cuántos elementos, por ejemplo, hay en cada corte. Ahí, por ejemplo, podemos usar, aquí vamos a otro nuevo, hsclust, que el método es el de ward, pero aquí ward, bueno, ese no lo mencionamos, pero bueno, es el mismo método de ward, nada más que en unas eran las distancias, el cuadrado de las distancias, ¿verdad? Entonces por eso le pone D2. Pero bueno, y en la práctica ese Guard.d es como una implementación que ha dado pues mejor desempeño, ¿verdad? También se ha visto. Entonces, pues bueno, ahorita nada más por default así arbitrariamente lo ponemos. Vamos a decir que vamos a usar ese método y vamos a hacer el corte en 4 grupos, que digamos, es lo que les decía. De acuerdo a los datos esperábamos, no sé, que nuestros datos deben de estar divididos en especie de 4 regiones por la parte de los crímenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a hacer un subgrupo, aquí va subgrp, y es esta función cut tree, que de cortar el árbol, de estos datos, y lo vamos ¿dónde vamos a hacer el corte? A nivel del 4, ¿no? Cuando cae igual a 4, que o sea sería para cuatro grupos. Y después, por ejemplo, podemos ver cuántos se incluyen en cada clúster, cuántos elementos, o en este caso, cuántos estados, ¿verdad? Pertenecen a cada grupo. Y lo ponemos en una tabla y eso nos arrojaría. Pueden ver que, bueno, aquí para el 1, en el clúster 1 hay 7 elementos, en el 2 hay 12, en el 3 hay 19 y en el 4 hay 12. Entonces, otra vez lo que les mencionaba, ya después corresponde a quien está haciendo el análisis identificar qué región, o sea, cómo serían si son regiones con mejor economía, mayor desarrollo, o son regiones donde eh, la población, o por la parte de, ¿cómo se llama?, de población, densidad de población, etcétera. Y ya le dan la interpretación a quien lo está haciendo, y pues puede decir, bueno, tal región, pues en la que, por ejemplo, aquí hay 19 estados en esta clúster 3, que a lo mejor es una región que es de interés, ¿verdad? Para quien esté haciendo el análisis, entonces pues ya puede ver cuáles son la que tiene más elementos o cuál es la que tiene menos. Y bueno, algo que podemos hacer es, por ejemplo, usar esto del corte para que nos diga donde, por ejemplo, cuando corta el dendrograma, en donde estén a la altura donde encuentres cuatro clústeres, ¿verdad? Y ya con esa información se lo asignas o agregamos cada clúster a la observación a la que pertenece. O bueno, a cada observación le agregamos el número de clúster al que pertenecería o al que le corresponde. Entonces podemos hacerlo esto con la de mutate, función mutate, cluster, que lo vamos a agrupar por el clúster que pertenecen. Y así sería, ¿no? Bueno, recuerden, son muchos, pero podemos verlo así los primeros elementos, los primeros 6, y aquí se va viendo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, te pone ahí el estado 1 y sus métricas, y cómo se llama, bueno, los números de crímenes, todo eso cometido, y a qué clúster pertenece.
ejemplo, el primero pertenecería al uno, este pertenece a la clúster 2, al 2, a la 3, al 2, y así, ¿verdad? Entonces, es una manera ya tener información de a qué clúster pertenecen los estados. Y finalmente, lo podríamos tener en tabla, pero como son muchos elementos, a lo mejor no es muy práctico tener una tabla, ¿no? Eran, pues, un número grande, o sea, una tabla, así toda la tabla sería no, como no muy práctico verlo así con los números, entonces pues es mejor condensarlo de manera gráfica. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Hacemos el dendrograma, podemos poner plot, HC5. A ver. Ok, como usamos hclost, si se fijan aquí, un detalle es que puedes usar la de plot, ¿verdad? Porque hclost viene en el paquete base de R y plot también. El Agnes que usamos o el Diana, esos son de otro paquete y la gráfica se hace con PL3, ¿verdad? Es nada más como que una diferencia, ¿no? De cómo usamos un paquete u otro. Aquí usamos hclost, entonces podemos graficar nada más simplemente con plot, pones hc5, esto es, bueno, la escala de las etiquetas, para que no se vean muy amontonadas, y luego usamos esta función rect.hclost. Con eso es posible graficar el dendrograma, pero que alrededor de las 4 clústeres que encontramos se van a encerrar, ¿no? Bueno, se va a poner ahí eh, se van a encerrar así en un cuadro, un recuadro, los clústeres. Y bueno, le dijimos que cuando haga el corte es en el 4. Y border 2.5, de 2 a 5, eso son los colores. Sí, o sea, usa los colores en R. Bueno, eso lo pueden incluso encontrar rápidamente así en la red. Nada más ponerle R colors y los colores pues tienen diferentes. El color uno pues creo que es el negro, el 2 es, no mal recuerdo, es el rojo, y luego está, creo que el verde, luego el azul, y no me acuerdo cuál ya es el 5. Entonces, aquí pues bueno, pusimos del 2 al 5, ¿verdad? El caso es de que te da ya los 4 colores diferentes para cada clúster. Si se quiere, ¿verdad? Si no, pues se pueden dejar todos con un solo color. Pero es igual para una mejor identificación. Y entonces, miren, aquí está el dendrograma, clúster, y, y ahí está, nos encierran, ¿no? Entonces, dijimos que haces el corte, va a buscar la distancia en la que encuentre que hay cuatro conglomerados. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí el corte se hizo aquí, que es donde encuentra los cuatro clústeres. Está 1, 2, 3 y 4. Y, y aquí ya están los 4 clústeres, ¿verdad? Aquí están los estados a los que pertenecen. Aquí está el clúster 1, 2, 3, 4.
Mm, A ver, yo creo que estaba viendo que más bien aquí el corte, este K igual a 4 no es el número de clústeres, o sea, aquí coincidió, ¿verdad? Pero más bien K es el 4, es donde vamos a hacer el corte, a la altura. Recuerden que la altura de todas maneras nos da e influye eso, el número de clústeres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo me equivoqué porque aquí más bien sería al 4 cuántos clústeres hay, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, bueno, aquí son 4, porque sería uno, 2, 3, 4. Si, por ejemplo, a lo que me refiero es que si has puesto en un K igual a 8, pues más bien serían 2 clústeres, aquí y acá, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en K igual a 4 te dice hay 4 clústeres y lo que está haciendo la función es cortar en el 4 y después ahí ya le pone el recuadro, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de graficar donde pues, te da más información porque ya puedes identificar cuáles son en este caso, los estados que pertenecen a cada conglomerado y como les decía, ya al final corresponde al investigador tener la información. También acuérdense que en los métodos no supervisados, como con PCA o CAMINS, a veces lo que se hace es que, bueno, el método no supervisado, pues a partir de los datos te encuentra un patrón. En este caso te dice, bueno, pues a partir de estos datos yo encuentro, y a esta altura se encuentran cuatro clústeres. Entonces, habría que ver, y ya después, posteriormente, a lo mejor se hace con algún otro método eh, de otra manera. Por ejemplo, algún método ya estándar o un método que ya se use y está establecido y se decide, se les da, por ejemplo, se obtiene conocimiento de en realidad a qué clase pertenece ya posteriormente, ¿no? Entonces ya asociarías esa clase con estos conglomerados. O decir, efectivamente, con otro método se encontró que, bueno, los del 3 es porque son los que tienen el eh, mayor desarrollo económico, por ejemplo, ¿verdad? No sé. Y por eso están ahí. Y los que tienen menor desarrollo están en otro grupo, etcétera. Eso se tendría que hacer de manera posterior. Y miren, bueno, ya hay eh, para finalizar esta parte, hay una también, generalmente, o sea, el clúster se deja hasta aquí, porque ya con el dendrograma, ¿verdad? Eso es el HCA, es hasta ahí. Hay veces que podemos incluso combinar, podríamos verlo o visualizar o utilizar HCA de otra manera para que se visualicen como en 2 dimensiones, por ejemplo, una gráfica de 2 dimensiones como a manera más similar a Camins, pero para eso tendríamos que utilizar una técnica primero de reducción de la dimensionalidad y después HCA. Eso ya sería entonces combinar un método de análisis dimensional con un método de, este, de, de clusters, ¿verdad? Entonces, sería HCA, PCA, HCA, por ejemplo, o sea, hacer análisis de componentes principales y lo que se obtiene de ahí, o sea, primero hacerle análisis de componentes principales para que se reduzca la dimensionalidad de los datos y después HCA para que se haga, te los agrupe, ¿verdad? O sea, lo que se obtenga de los PCA, que son los scores o los nuevos componentes, los principales, componentes principales, que son las nuevas variables, que tienen una dimensión menor a las originales, puedes usar estas nuevas variables y meterlas a HCA en lugar de meter directamente las variables. Si se hace eso, eso se podría hacer, bueno, aquí, por ejemplo, se hace de una manera muy rápida, o sea, incluso sin tanto código, o sea, usando una función que tiene uno de los paquetes que les puse, creo que es el de clustering precisamente, por eso lo de instalarlo, no el de, bueno, al principio lo mencioné, para visualizar clusters y, por ejemplo, es esta función fbis cluster, donde vamos a poner los datos y el clúster va a ser con este subgrp, que era, ¿se acuerdan? Ya aquí se hizo, este objeto contiene ya el clúster, el HCA, y aparte el corte a una cierta distancia para las
que se formen los clústeres, ¿verdad? Los conglomerados. Pero FBIS a la vez internamente hace PCA y luego de PCA hace HCA, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, aquí está el componente bueno, así dice DIM1 y DIM2, pero es el PC1 y el PC2, componente principal 1 y el 2. Recuerden que, o sea, aquí es la varianza explicada, o sea, el PC1 explica el 62 y el DIM el 24. Entonces, juntos el 86, 86.7%, casi el 90% está entre los dos. Entonces, explican casi toda la información y los graficamos. Y a la vez esto está informativa porque además, bueno, te lo redujo en dimensiones, esto se puede hacer en 2 dimensiones en lugar de, teníamos 4 variables, ¿no? Entonces, bueno, lo pasa a 2 para que se puedan graficar. Y adicionalmente te pone estas figuras, estos regiones así con diferente color para ver cómo se agrupan las ciudades. Entonces aquí en uno de los clústeres se agrupan estos, en otro clúster estos, en otro clúster esto y en otro clúster esto. Entonces es interesante porque también igual ya después se podría definir por qué se divide, ¿no? Y es otra manera de verlo, o sea, lo podemos ver con el dendrograma, pero también se podría ver de esta manera, es una alternativa. Pero acuérdense, aquí no nada más, este resultado no es resultado nada más de HCA, es resultado de combinar PCA con HCA. De hecho, eso, bueno, sería parte de lo que quisiera, bueno, más bien que les voy a pedir ya al final, como cuando vayamos concluyendo el curso, de un proyecto donde combinen una técnica de reducción de la dimensionalidad con otra, junto con otra de por ejemplo, conglomerados o con una de análisis supervisado. ¿Ya? Entonces vamos a combinar. Eso es para juntar ya de todas las técnicas que hemos visto en el curso, ya las juntarían en dos, ¿no? O sea, se mete a dimensionalidad, o sea, por ejemplo, a PCA, y de ahí después le metes a un clasificador o lo metes a una técnica de como HCA o CAMINS también. Serían entonces ya modelos combinados PCA Camins, PCA HCA, PCA Support Vector Machines, PCA análisis discriminante, que es como ya en la práctica se utiliza mucho, no es como nosotros lo hemos estado utilizando con lo de las señales, como les comentaba la vez pasada con Elizabeth, que el proyecto de su proyecto, pues luego también se combinan los dos, ¿verdad? Los dos métodos, así es como se llega a realizar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí teníamos señales que son muchas, se podían tomar como si fueran muchas variables, los puntos que forman la señal. Como son tantas, mejor se hace una reducción de la dimensionalidad y luego se mete un clasificador. Si son datos que no conocemos, no están etiquetados, pues lo meteríamos a uno no supervisado. Si son datos que son etiquetados, lo metemos a un clasificador, ¿verdad? Dependiendo ahí. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda aquí que tengan. Miren, entonces bueno, las diapositivas las voy subiendo, tengo pendientes, pero las voy subiendo para que las tengan de referencia y también puedan tenerlas ahí de guía para que puedan ir reproduciendo los códigos y vayan ustedes implementándolo, ¿no? Si los tengan ahí. Ahora, la idea es, recuerden que como le hicimos la vez pasada, bueno, un aviso es, por si no, en caso de que no lo hayan checado, pues en el mismo canal ya las calificaciones del primer examen, ¿verdad? Ya están calificados esos proyectos. Ahí ya están en la parte de sección de tareas. Ahí vienen ya la calificación. Y otro aviso sería entonces, miren, la idea es de que
Bueno, por ahorita nos falta alguna otra técnica más, pero al menos ahorita ya están cubiertas las de clasificación, las supervisadas y no las supervisadas, no las principales, las básicas. Entonces la idea sería hacer una segunda evaluación. Pues la segunda evaluación, lo que sería algo parecido a la primera, donde se acuerdan que en la primera ustedes me entregaron un reporte con, hablamos de ciertas características que tenía el reporte, ¿verdad? De la introducción, metodología, resultados, conclusiones, y que se acuerdan que evaluaban los métodos y el que te diera una mejor resultado, pues bueno, ya lo implementaban para la predicción. Así se hizo. En esta, hacer algo similar, claro, con sus características, porque acá es no supervisado, ¿verdad? Entonces, lo que les pediría ahora sería un proyecto, también individual, manera, especie de examen, ¿verdad? Sería para, donde ustedes implementen, también tomen sus datos. Esto, bueno, lo voy a poner aquí ya después lo voy a poner ahí en el equipo con o sea, qué características tiene y la fecha también y todo eso. Pero ahorita es para explicarles eso, o sea, que hagan igual, tomen una base de datos. La ideal sería que fuera pues al menos también más de 10 variables, como lo hicimos en el clasificador, eh, y que fueran, pero ahora se le aplicara una técnica no supervisada. Entonces, de manera que, es decir, de las no supervisadas, o sea, pueden usar PCA, pueden usar HCA o Camedias, ¿verdad? O Camins. Tienen esas tres que pueden usar. Entonces, la idea sería, o sea, bueno, más bien tienen esas tres técnicas. Entonces, aquí, como es no supervisado, no vamos a comparar, digamos, como que la Curas y eso, como lo hicieron en su proyecto anterior, sino aquí sería agarrar esos bases de datos y hacerle PCA, o sea, obtener la gráfica de PCA, hacer una como la que tengo ahorita en pantalla. Entonces obtendrían algo así, ¿no? De PCA, una gráfica de dispersión. Y luego también graficar, hacer HCA, entonces tendrían un dendrograma con la misma base de datos, ¿verdad? Hacerle PCA, hacerle HCA y hacerle Camins. Y de esa manera, y ya ustedes ven, pues nada más en su mismo reporte, pues me ponen cuál fue el método que separó, digamos, ahí pues nada más es como que cuál te agrupó mejor, ¿verdad? Se puede decir, o sea, te forma más, grupos, ¿no? O sea, se vea más claro o ahí pueden poner ustedes sus propias conclusiones de que estos se separan así porque pues el clúster uno tiene, o el grupo que se está separando ahí, tiene ciertas características así, dependiendo de los datos que estén viendo, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, son pacientes diabéticos, controles y prediabéticos, entonces que se les formaran tres grupos, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes me indicarían, bueno, es que el clúster 1 pertenecen los diabéticos, el clúster 2 son los controles y el 3 son los prediabéticos, ¿verdad? Por ejemplo. Y quizá ahí, y ya pues mencionan, no sé, por ejemplo, en HCA no se vio separación de esos tres clústeres, pero en PCA sí, o en Camins se vio mejor. Sí, nada más hacer como una comparación de los tres métodos usando el mismo conjunto de datos. ¿Y cómo los van a comparar? Aquí son más visualmente, con la gráfica de scores de PCA, el dendrograma y el, y la gráfica de Camins, ¿verdad? La de los clústeres. Ahora, la idea es que entonces hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, más o menos en cuanto a tiempo. Yo les daría de aquí al siguiente, como fecha límite, el siguiente viernes, así como lo hicimos la vez pasada, el siguiente viernes, ¿qué es qué? Viernes, octubre, noviembre, viernes 18, ¿verdad? El próximo viernes 18 sería el límite para entregarlo. Igual pues tienen todo el viernes, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les aconsejo, recuerden que para que no les pase, algunos ahí les ganó el tiempo, no anden al final, pues sí, desde antes, ¿no? Yo, el, el proyecto, bueno, ya lo subo, yo creo que más tardar mañana,
temprano, ya, o sea, que esté ahí ya o sea, abierta la plataforma para que tengan tiempo, o sea, para irlo subiendo, pero como límite el 18, como les dije. El 14 pues tendremos, o sea, clases, pero tendrían que ver, uno es con una aplicación de Camins y, o sea, ya no tendrían, ya las clases que siguen, no serían propiamente ya de lo que va a entrar en esta segunda evaluación, ¿verdad? Entonces ya con lo que vimos hasta hoy, ya pueden hacerlo. Entonces, bueno, la fecha límite de entrega del reporte sería segunda evaluación y ya después, posteriormente, les platico o ya checamos bien lo de qué es cómo se haría el proyecto final, donde quiero que ahí más bien agarren un conjunto de datos y hagan primero reducción de la dimensionalidad y luego lo junten con otra técnica de las que vimos en el curso. Pero bueno, eso ya les mencionaría ya después, posteriormente, la logística, ¿verdad? Cómo se haría y todo, ya con más detalle. Igual cualquier duda, pues bueno, me pueden aquí contactar. Pero bueno, eso sería el aviso importante para que lo tomen en cuenta, ¿no? Para la segunda, su segunda evaluación. Profe, justamente tenemos que entregar un proyecto final. Bueno, la mayoría tenemos que entregar un proyecto final para el 18. Es del doctor Aldo. Entonces, no sé si pueda, o sea, si se pueda cambiar la fecha de entrega del segundo examen para el domingo. Así ya, para tener un poquito más de tiempo para trabajar en los dos proyectos. Es que ahí la cuestión es que también luego, como también va a ser el proyecto final, entonces pues luego ya les daría menos tiempo, porque miren, la cuestión es de que es el 18, bueno, ya la siguiente semana, el viernes 18. Luego la siguiente semana, la siguiente semana el problema es que el 21 no hay clase, es inhábil. Entonces nada, sería el 23, ¿verdad? Entonces, bueno, tendrían esa semana, nos veríamos esa semana y el proyecto, los ordinarios empiezan, déjenme ver bueno, el 5. O sea, es que el caso es que para el proyecto final, mi idea es darles al menos unas 2 semanas que puedan trabajarlo, ¿no? Porque, entonces, entre más vayamos recorriendo, tendrían un poquito menos. Pero bueno, está bien, o sea, pero eso sí, yo sé que no pase del domingo. O sea, yo dejaría la plataforma abierta y así el domingo se va a cerrar, ¿verdad? Ahí sí no va a haber no va a haber, o sea, no hay extensión, acuérdense. O sea, la vez pasada también ya si se entregó después, pues ya no cuenta, ¿verdad? Entonces, nada más, pues sí, prográmense, o sea, yo entiendo, pues sí, es que, de hecho, bueno, así va a ser ahorita, sobre todo las últimas 2 semanas van a tener un chorro de proyectos, así los entiendo, ¿no? O sea, pues ya ahorita ustedes ya están en semestres finales y pues todo es proyectos y proyectos y les vamos a estar encargando, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que se vayan, programando. Siento yo que, bueno, ahorita les estoy dando, así como, o sea, por ejemplo, para esta segunda evaluación es tiempo suficiente. Si les aviso desde ahorita, o sea, sí tienen tiempo. Sé que tienen otros proyectos, pero sí para que se programen bien, ¿verdad? Porque, o sea, no podemos ir así como que recorriéndolos mucho. Entonces, más o menos, pues ya para que tengan la idea. Entonces, bueno, ahí les pongo la fecha que ahorita mencionamos, pero también para que tomen en cuenta que luego va a haber otro proyecto final de la clase y que más o menos la entrega de ese proyecto, o sea, más bien la entrega de ese proyecto debe de ser antes de los ordinarios, ¿verdad? Más o menos por, em, bueno, sí, más bien, o sea, que ese proyecto va a ser más bien a las finales más bien en la primera semana de diciembre, ¿verdad? Ya luego checamos bien la fecha. Entonces, nada más para que tengan en cuenta que esa fecha también van a tener, o sea, van a por ahí tener una entrega de ese proyecto. Como les decía, ya luego vemos la logística, pero sí tomen en cuenta esa parte, ¿verdad?
Profe, de la base de datos igual puede ser la que sea. Sí, la base de datos, puede ser nada más y con esa restricción. Pues yo por ejemplo, ya ven que está la de la UC, la de Machine Learning, ahí pueden encontrarlas. Como tal, pues bueno, ahí las bases de datos están etiquetadas, ¿no? Creo que sí, la mayoría, bueno, no he revisado si todas están etiquetadas, pero yo creo que la mayoría están etiquetadas. Entonces, pues bueno, en realidad, pues como que no serían propiamente no supervisadas porque sí están etiquetadas. Pero ahí la cuestión es que acuérdense, bueno, lo que hacemos o lo que harían ustedes también es acuérdense que nada más quitar para el análisis, como es no supervisado, van a quitar la variable que contenga la clase, ¿verdad? Si agarran una base de datos donde una de las variables es la clase, que es muy seguro que va a estar ahí, hay que quitarla, ¿verdad? Porque si la ponen ahí, ya le están dando información al algoritmo de la clase y eso te mueve el desempeño, ¿verdad? Pero sí puede ser cualquier base, más o menos. Igual también, si tienen dudas de la base de datos o así que digan, esto estará bien o algo, me pueden decir, ¿no? O sea, me pueden mandar así, si es correcta esa base de datos o algo, y pues ya. Nada más les decía que con que sean más de 10 variables, porque como, pues digo, para que tenga un poco más de interés, ¿no? El resultado. Que casi todas las que están ahí sí son de más de 10. Y pues pues bueno, o sea, las que requieran, ¿no? Sobre todo, pues datos que les interesen, que les llamen la atención, que les interesen y que puedan, que les permita, pues sí, que sean de su interés, sobre todo. Y de esa manera, pues las van a comparar esas tres técnicas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, aquí terminamos. Y bueno, les decía más tardar mañana temprano, pues ya subo las características de lo del proyecto o segunda evaluación. También nos podría pasar los datos sí. de los temas. Sí, las diapositivas, ¿verdad? Sí. Sí, las diapositivas también las voy subiendo. Aquí las van a encontrar en el Teams, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí terminamos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, profe.